Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. A pocas semanas de comenzar el juicio aquí en la ciudad de Nueva York contra Nicolás Maduro, un artículo de Infobae advierte también sobre la suerte de Gustavo Petro en un artículo que titula "Este es el camino de los escándalos por dineros de narcotráfico en la campaña de Petro que vuelve a sacudir al país político". Y esto a raíz de un artículo de The New York Times, que Petro ya negó que él esté involucrado en ningún asunto de narcotráfico. Desde reuniones en cárceles hasta testimonios, audios y nuevas investigaciones en Estados Unidos, los episodios que han rodeado la financiación de la campaña vuelven a tomar fuerza sin que haya aún conclusiones definitivas. Son muchas las dudas, ya que la campaña hubo visitas a las cárceles y hubo dineros y se siguen cuestionando muchas reuniones de Petro en Ecuador y otras tantas eh, ambigüedades en frente a la paz total con las FARC, que son el grupo narcotraficante número uno casi del mundo en este momento. Lejos de disiparse, dice el artículo, las dudas sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro volvieron a ocupar el centro del debate político. Un informe de The New York Times, como les conté, señala que dos fiscales federales de Estados Unidos estarían investigando posibles vínculos del mandatario colombiano con redes de narcotráfico. Un señalamiento que revive cuestionamientos que acompañaron su trayectoria política. Aunque el medio estadounidense no detalla nombres ni pruebas concretas, el contexto en el que surge la información no es menor. Desde antes de su elección, el propio Petro advirtió sobre riesgos de infiltración ilegal en su campaña. A través de su cuenta en X habló de un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar mi campaña con dinero del narcotráfico. Estaba hablando de cosas que habían hecho su propio hijo, fue a visitar presos también. Una alerta que repitió en plazas públicas y que ha sostenido durante su mandato. Sin embargo, con el paso del tiempo, distintas polémicas fueron alimentando el debate. Varias denuncias sobre una posible financiación irregular aparecieron, especialmente durante el primer año de gobierno. Algunas investigaciones no avanzaron o perdieron visibilidad, pero el tema nunca desapareció del todo. Uno de los episodios más comentados fue el llamado Pacto de la Picota. En abril de 2022, a pocas semanas de las elecciones presidenciales, se conocieron visitas de Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato, a la cárcel La Picota en Bogotá. En esos encuentros, según reveló un informe periodístico, también participó Danilo Rueda, que más tarde sería designado comisionado de paz. Comenzaron los premios así como le han dado Ecopetrol a Ricardo Roa, jefe de financiación de la campaña Petro. Las reuniones incluyeron a figuras como Álvaro García Romero e Iván Moreno Rojas, ambos condenados por distintos delitos. Las denuncias apuntaban a que allí se habrían explorado posibles beneficios judiciales a cambio de apoyo político. Petro negó irregularidades y defendió los encuentros como parte de una propuesta de perdón social. Aunque la Fiscalía abrió una indagación, el caso no avanzó hacia una investigación formal. Meses después, otro frente se abrió con mayor fuerza. El 3 de marzo de 2023, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, quedó en el centro de un escándalo tras ser señalado por su expareja, Daisuris Vázquez. Según su testimonio, habría recibido dinero de origen cuestionado para la campaña presidencial. Entre los nombres mencionados figuraban Santander López Sierra, vinculado en el pasado al narcotráfico, y personas cercanas al contratista Alfonso Ilzaca. Inicialmente, Nicolás Petro negó las acusaciones. No obstante, tras su captura y un allanamiento, reconoció ante la Fiscalía haber recibido dinero en efectivo y haberse apropiado de una parte. El presidente reaccionó marcando distancia con una frase que generó controversia: "Yo no lo crié".
Pero el caso dio un nuevo giro semanas después. Tras una visita familiar, Nicolás Petro se retractó y aseguró que había sido presionado por las autoridades para declarar en contra de su padre. A día de hoy, enfrenta cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, mientras la justicia intenta establecer el destino de esos recursos. ¿Qué irá a decir Petro de Ricardo Roa? ¿Que tampoco lo crió? ¿Que tampoco lo conoce? Casi en paralelo, otra polémica sacudió al gobierno. En junio de 2023 se filtraron audios de conversaciones entre Armando Benedetti y Laura Sarabia. En esas grabaciones, el entonces embajador y ex jefe de campaña lanzó una advertencia que rápidamente se volvió viral. Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga. Textualmente, entre comillas. En los audios, Benedetti afirmaba haber conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial y hacía comparaciones con el proceso 8000, uno de los mayores escándalos políticos del país. Sus declaraciones no solo generaron mucho impacto mediático, sino que también derivaron en movimientos judiciales. La Fiscalía lo llamó como testigo en el caso de Nicolás Petro, trasladando el tema al terreno legal. Ahí bien, amigos, presidente Gustavo Petro. El panorama se completó con nuevas revelaciones meses después. En agosto de 2023, una investigación periodística señaló que Juan Carlos López Macías, un narcotraficante extraditado y condenado, habría participado en actividades de campaña en Yopal, Casanare. Según el informe, estuvo presente en el cierre de campaña previo a la primera vuelta presidencial. Por eso es que están hablando de que, ¿por qué no sale Ricardo Roa de Ecopetrol? Porque también sabe mucho sobre Petro, al igual que Benedetti. A esto se sumaron audios atribuidos a Sandra Navarro, su esposa, en los que se hablaba de apoyo logístico, entrega de dinero y facilitación de recursos para actividades políticas en la región. El gobierno, por su parte, negó cualquier relación y aseguró que los aportes oficiales se manejaron a través de los canales establecidos. Hoy, con el nuevo capítulo que abre la prensa internacional, el tema vuelve a cobrar fuerza, nada menos que el New York Times. Aunque aún no hay conclusiones claras ni decisiones judiciales definitivas, la suma de episodios mantiene viva una discusión que mezcla política, justicia y transparencia. Así, amigos, este es el impresionante artículo que publica Infobae con respecto a lo que está ocurriendo en Colombia con Gustavo Petro y lo que está pasando también en Nueva York, con esas investigaciones que está iniciando el Departamento de Justicia contra Gustavo Petro. Mientras tanto, en el país, la política, la pelea continúa a raíz de las elecciones. Juan Manuel Galán y María José Pizarro se enfrentan en redes por señalamientos contra Iván Cepeda. Comillas, qué vergüenza, dice un artículo también de Infobae. El magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, 7 de junio de 2025, volvió a generar un rechazo colectivo luego de que se conociera el testimonio del criminal Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, que aseguró que la segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC, ordenó el asesinato del político. Quien me informó que la segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Telles Álvarez, alias Yaco, aseguró alias El Viejo ante el ente acusador, según informó la revista Semana. Varios políticos se pronunciaron al respecto, recordando que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, inició negociaciones de paz con la segunda Marquetalia en 2024, lo que a su juicio benefició a la organización criminal que, posteriormente, ordenó el asesinato del senador del Centro Democrático. En sus declaraciones, los políticos atribuyeron responsabilidades al primer mandatario y al congresista y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro, que apoyó el proceso de paz con las extintas FARC en 2016.
Aquí no hay lugar para la ingenuidad. Hay responsabilidades políticas claras y Colombia tiene derecho a exigirlas. Hay dos nombres que no pueden evadirlas, Gustavo Petro e Iván Cepeda, indicó el excongresista David Luna en su cuenta X. La senadora María José Pizarro, que funge como la jefe de debate de Cepeda, condenó el hecho de que se esté utilizando la situación para hacer campaña electoral. Ahí sí. Cuestionó específicamente a David Luna, Juan Manuel Galán y Juan Manuel Oviedo, ex candidatos a la presidencia de la Gran Consulta por Colombia. Bueno, esta gente, ahí sí, las críticas que les hacen sobre las muertes que provocan ellos, a eso sí les ofende. Pero cuando se trata de echarle en cara cualquier cosa por una equivocación de unos militares, nadie los detiene en criticar y en acusar al Estado colombiano. Pues ahora tienen que afrontar esta responsabilidad. Qué vergüenza quienes solo saben recurrir al odio y a la violencia de las palabras, comillas, dice aquí. Hasta aquí les llegó su comprensión de lo que es la democracia, aseveró. Galán respondió a la crítica de Pizarro, indicando que tanto la legisladora como los políticos del pacto histórico han recurrido al odio y a la violencia de las palabras de manera constante para atacar a determinadas personas, entre ellas integrantes de su familia. Ustedes se han encargado en varias ocasiones de atacar el buen nombre de mi padre y el de nuestra familia. Creo que quienes no han entendido qué es la democracia y quienes buscan acabarla son otros. Por ejemplo, atacando el sistema electoral o proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente, dijo. Asimismo lo señaló de intentar minimizar el asesinato de Miguel Uribe Turbay de un cálculo político. Indicó que desde su perspectiva, el crimen perpetrado contra el precandidato implica mucho más, teniendo en cuenta que las personas que estuvieron detrás del magnicidio se sienten con más poder, gracias a la política de paz total del gobierno Petro. La paz total les abrió espacio, los fortaleció y les permitió expandirse mientras el país retrocede en seguridad. Apagaron la vida de un líder y pretender justificarlo es inaceptable. A esta hora, ni un solo pronunciamiento de rechazo a este magnicidio, precisó. La legisladora del Pacto Histórico continuó la discusión señalándolo de mentir y asegurando que la colectividad no promueve el odio ni la violencia. Aunado a ello, pidió que suministre pruebas que demuestren que Iván Cepeda es el candidato de la segunda Marquetalia y advirtió que al hacer ese tipo de acusación también está involucrando a toda una fuerza política que cuenta con un amplio respaldo entre la población. Bueno, Iván Cepeda es el arquitecto de la paz total, que se inventó esta belleza para desarmar al ejército colombiano y armar hasta los dientes a las FARC con drones, una fuerza aérea completa que tienen contra la población civil y contra el mismo ejército. ¿Dónde está la construcción desde la diferencia que pregonan?, preguntó. Pizarro insistió en que Galán, Cepeda y ella, como políticos, han trabajado para alcanzar la justicia y la verdad para las víctimas de la violencia en Colombia. Ahí sí se iguala porque le mataron al papá, entonces ahí dice, por aquí me agarro yo. Son así, ellos se agarran aprovechando sus propias dolores como Iván Cepeda y hacer toda clase de acuerdos y también quejarse de todo y ser siempre las víctimas, victimizarse y decir que la violencia les mató a sus padres. ¿Y qué están haciendo ellos con las FARC? ¿Por qué no dicen algo de la violencia, cómo matan a la gente con los drones? Eso no lo dicen. Sin embargo, a su juicio, ahora el ex candidato presidencial, hijo de Luis Carlos Galán, tiene una posición política distinta, afín al uribismo. Me perdona y lo repito, me da tristeza verlo levantar las banderas del uribismo y peor aún, ver cómo le entrega las banderas de un gigante como su padre a los promotores del horror en Colombia, aseveró. Los promotores del horror en Colombia son ustedes, los guerrilleros del M-19, los guerrilleros de las FARC, que ahora están apoyados por Petro, y los del ELN que tienen azotada al Catatumbo. Y ustedes no hacen nada por arreglar el problema. Es que
Los discursos hay que enfrentarlos de una vez por todas. Ya no puede ser que en Colombia nos estemos aguantando esta quejadera, esta lloradera de la izquierda, esta victimización. Ay, que me mataron a mi papá. Ay, que ahí está la India de vicepresidente de Cepeda. Fue que a ella le mataron el papá y le mandaron. O sea, la mejor arma para la guerrilla o para los candidatos de la izquierda del pacto histórico es poner gente que le mataron a la gente, a los familiares. Y que no toman, no tienen un momento de resignación, de perdón, no. Es la venganza. Ese es el tipo de socialismo que estamos viviendo, de progresismo, en manos de Gustavo Petro, esta señora María José Pizarro, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y todos los que se unen a esta campaña que aparentemente va ganando en las encuestas y que Dios nos libre de caer una vez más en este proyecto fracasado que tiene muchos espejos de lo que es la estatización de la salud, la estatización de todo, como lo es Cuba, vuelta añicos, y Venezuela. Amigos, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Seguimos.